¿Cuántos de ustedes cambiarían su hábito de bolsa plástica si les dijera que más de la mitad de las bolsas que ustedes consumen van a terminar en los océanos? Gracias. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a utilizar un kit de secuenciamiento genético, o sea, un kit casero para conocer su genética desde la comodidad de su casa? Estos kits de secuenciamientos genéticos posiblemente les podrían dar información valiosa acerca de sus ancestros, además de poder conocer su información de salud con respecto a algún riesgo que puedan llegar a desarrollar en su futuro cercano o lejano. Pero ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano también estarían dispuestos a someterse a una intervención quirúrgica para corregir en su genética lo que saliera en ese reporte? Levanten la mano. ¿Qué tal si les dijera que esa intervención que podrían hacerse les va a garantizar que puedan llegar a una edad adulta sin ninguna enfermedad? Ya lo empiezan a pensar, ¿verdad? Ya lo dudan. ¿Y qué tal si les dijera que ese mismo procedimiento se podría utilizar para escoger el color de ojos de sus futuros hijos e hijas? ¿El coeficiente intelectual? ¿Su altura? Algunos de ustedes quizás dirían, eso nunca lo haría. Nunca modificaría genéticamente a mi hijo o hija por atributos tan superficiales como el color de ojos, la altura o el coeficiente intelectual. Pero ¿qué tal si les dijera que a través de esa misma intervención podrían garantizar que nadie más en su linaje vaya a desarrollar cáncer? Aún así hay algunos de ustedes que lo dudan. ¿Qué tal si nos pusiéramos a analizar la forma en la que se están resolviendo retos como el cambio climático? Sabemos que existe la tecnología y la ciencia para poder resolver retos tan ambiciosos como lo son las sequías, desastres naturales, inundaciones que llegan a desplazar a millones de personas. Pero hay algunas personas que consideran que ya eso es un reto perdido, no hay nada que podemos hacer. Por lo tanto, lo más eficiente es irnos a vivir a otro planeta. ¿Cuántos de ustedes consideran que la inversión en ciencia y tecnología debería de enfocarse en cómo convertirnos en una especie multiplanetaria? La realidad es que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que hay son distintos puntos de vista. Y esos distintos puntos de vista responden a nuestra ética. Pero en realidad, cuando hablamos de ética, no estamos hablando de nada más que un conjunto de valores y creencias que cada uno de nosotros tiene. Entonces, ¿qué es ética? Más allá de lo que yo considere correcto o incorrecto, lo importante es ¿qué es ética para vos? Y esa respuesta en específico es la que nos invita a pensar que estamos en un momento de la humanidad de los más ambiciosos, de los más abundantes. Y cualquier cosa que vayamos a hacer a partir de ese momento tenemos que tener una consideración de cuáles van a ser las repercusiones en el futuro. Cualquier solución que se vaya a desarrollar desde el punto de vista de ciencia o de tecnología va a tener implicaciones éticas. La pregunta es, ¿a partir de la ética de quién? ¿Reconocen esta caricatura? A mí también me encanta. Esta caricatura, esta película en realidad, lo que nos viene a recordar de una manera muy tierna es ese futuro posible en el que podríamos vivir. Y hace referencias a cosas que ya estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, estar frente a una pantalla la mayoría del día, solamente consumiendo contenido y viviendo nuestras vidas en el mundo digital, fuera del mundo físico. Otra referencia que nos da una película como WALL-E es que la economía se basa básicamente en la industria privada y estamos constantemente saturados por anuncios, por comerciales, por información que está perfectamente diseñada
para manipularnos porque conoce cuáles son nuestros gustos y preferencias muchísimo mejor de lo que nosotros nos conocemos. Por lo tanto, no debe sorprendernos cuando Toyota ya está diseñando sillas muy parecidas a las que salieron en la película de Wall-E. Pero también lo que nos presenta esta película, o esta referencia del futuro, es una posibilidad de un mundo que ya no nos sirve como humanidad. Un planeta que está repleto de basura. Si recuerdan bien la película, el robot Wall-E, ese es su trabajo, básicamente recoger basura. Casi que podríamos imaginar que esto es ciencia ficción, que estamos muchos años de tener que presentarnos ante una realidad posible como estas. En realidad, el guión de la película está a 700 años adelante de nuestra era actual. Pero ya tenemos referencias de lugares en donde es prácticamente vivir entre basura. Si esta es nuestra realidad hoy y seguimos pensando que estas referencias de Hollywood es ciencia ficción, entonces estamos dejando en manos de otras personas que diseñen ese futuro en el que queremos vivir. ¿Y cómo va a ser ese futuro? Si lo dejamos en las manos de las personas que tradicionalmente han estado diseñando el futuro, pues entonces podríamos decir que el hemisferio sur va a seguir siendo desplazado con respecto al hemisferio norte y que hay una mayoría de la población que, aunque es mayoría, no va a ser representada y va a seguir siendo tratada como minoría. Entonces les invito a que consideremos que en vez de pensar cómo va a ser ese futuro, pensemos cuál es el futuro que quiero crear o cuál es el futuro que quisiera co-crear. En ese sentido, algo importante que tenemos que considerar es que no podemos resolver los problemas que tenemos hacia el futuro pensando de la misma forma que cuando los creamos. Cualquiera de los retos ambiciosísimos que tenemos de aquí para adelante va a necesitar soluciones innovadoras. Y esas soluciones no vienen de un pensamiento tradicional, vienen de un pensamiento exponencial. Y el pensamiento exponencial a lo que se refiere es al moonshot thinking, a pensar que podemos alcanzar la Luna, como en el 69, cuando la misión Apolo 11 logró finalmente llevar al primer hombre a la superficie lunar. 6 años antes que eso, había salido el primer ser humano fuera de la órbita terrestre, por solo 118 minutos. En el 63, la Unión Soviética logró llevar al primer astronauta fuera de la órbita terrestre por 118 minutos. Y 6 años después, ya Estados Unidos estaba colocando a un hombre sobre la superficie lunar. Un avance de 6 años que se veía casi imposible. Ni siquiera existía la tecnología para lograr hacer este hito. Los teléfonos celulares que ustedes tienen en sus manos en este momento tienen 1000 veces más poder y capacidad computacional de lo que tenían las computadoras de la NASA en el 69. Este pensamiento exponencial es lo que nos invita a resolver esos retos. Pensemos que para llegar a la Luna necesitamos un cohete espacial, pero no vamos a empezar con un cohete espacial. En la curva de la exponencialidad, que es la curva que ven en pantalla, que comúnmente se le conoce como la curva del palo de hockey, nos invita a pensar de que todo lo que vaya a ser exponencial va a empezar muy lento, casi que va a empezar en patineta. Y ese arranque lento, que es el mismo comportamiento que sigue en la tecnología, va a tener un punto de inflexión en algún momento. Y a partir de ese punto de inflexión, después va a poder llegar a la Luna, a ese punto de singularidad. Pero ¿cómo se llena entre la patineta y el cohete espacial? Se llena con un pensamiento bastante disruptivo. En vez de pensar en mejoras incrementales porcentuales de 10%, vamos a pensar 10 veces más grande. Si yo les pidiera que mejoraran este salón solamente en un 10%, posiblemente ustedes dirían el aire acondicionado, la suavidad de las sillas, la luz. Pero si les dijera que tienen que mejorarlo 10 veces más, sus cerebros en ese momento explotan, se abren. Algunos de ustedes pensarán que ni siquiera tiene que ser adentro de 4 paredes.
puede ser al aire libre. Otros pensarán que podríamos estar en nuestra comodidad de las casas y estar aquí presentes nada más en hologramas. 10% es más limitante, 10x es más sencillo. Esta fue la misma mentalidad que la doctora Margaret Hamilton en la misión de Apolo 11 utilizó cuando diseñó el código de programación que iba a llevar al hombre a la luna. La doctora Hamilton, a segundos de hacer el aterrizaje lunar, estaban listísimos para abortar la misión porque salió un error en el programa. Y ella dijo, yo lo voy a resolver. A segundos del aterrizaje lunar, ella resolvió ese error de programación y gracias a ella es que por primera vez un ser humano había llegado a la luna. Casi 60 años más tarde, gracias a los hitos y al moonshotting, al pensamiento exponencial de la doctora Hamilton, este año celebramos la primer caminata espacial de un grupo solamente conformado por mujeres. Yo sé. Sin embargo, seguimos viviendo en un planeta que podemos tener astronautas mujeres haciendo las cosas más increíbles y al mismo tiempo hay más hombres llamados John en juntas directivas que todas las mujeres juntas en Estados Unidos que son miembros de juntas directivas. O sea, tiene más probabilidad cualquier hombre llamado John de llegar a una junta directiva que todas las mujeres completas. ¿Y qué sucede cuando entonces empezamos a incorporar tecnología que tome decisiones basados en esta realidad? ¿Qué pasa si a un algoritmo se le diera el reto, se le diera la responsabilidad de seleccionar candidatos? Seleccionar candidatos con potencial de llegar a puestos de junta directiva. Entonces, el algoritmo, que no es ni perverso ni bueno, lo único que va a hacer es basarse en datos históricos y en los paradigmas y los aprendizajes de sus creadores para poder generar decisiones. Vivimos en un mundo en donde si un algoritmo se le deja a la libre, nada más basándose en información, en datos, va a elegir a cualquier hombre llamado John por encima de cualquiera de nosotras. Pero no es muy lejos, no es muy distante de lo que está sucediendo también con algoritmos que son los encargados de dirigir a vehículos autónomos, carros robotizados que no tienen conductor. En una prueba muy popular hace algunos años, se determinó que el algoritmo más avanzado tecnológicamente daba prioridad a un perro cuando estaba sobre la carretera que a un niño negro. O sea, si los dos se le cruzaban en la calle, iba a preferir atropellar al niño negro que al perro. Tecnológicamente era de los más avanzados. Pero el aprendizaje, o sea, toda su línea de lógica y aprendizaje estaba intacta. El aprendizaje en sí venía de un sesgo de su propio creador o de sus propios creadores. De la misma manera pasó en un estudio que se hizo en donde se le pidieron a diferentes empleadores que determinaran qué tanto podían reclutar a una persona basado solamente en su primer nombre. Todas aquellas personas que tenían un nombre considerado remotamente exótico, como Priscila, tenían 50% menos probabilidades de ser contratadas. Lo más interesante es que ese estudio se hizo en los 60s. Ese mismo estudio se volvió a realizar el año pasado, a partir de algoritmos, con otros creadores, con otro grupo de investigadores. Los resultados fueron los mismos. Tenemos que tener en cuenta de que cualquier cosa que vayamos a hacer, desarrollar, trabajar o inclusive leer, mirar y escuchar, está ahí porque alguien más decidió que tenía que estar en ese lugar.
toda la información que estamos generando a partir de nuestro comportamiento digital está siendo monitoreada para entonces poder devolvernos diferentes estímulos que vayan a hacer nuestra vida más sencilla en algunos casos y en otros nuestras decisiones más manipuladas. El futuro ya está aquí. Lo único es que no está bien distribuido. Algunos están conscientes de lo que está sucediendo y otros seguimos ignorantes de qué tanto estamos siendo manipulados. Cualquier conversación que quieran continuar acerca de este tema, estos son mis datos de contacto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes tengo que hacer una salvedad. El presentador antes del vídeo anterior ha dicho: luego va a hablar Miguel Ángel Iguenet y lo vais a pasar muy bien. Y he dicho: espera, se ha equivocado de ponencia. Porque yo no pretendo que lo pasemos bien, lo que pretendo es que reflexionemos entre todos, que pensemos, que soñemos, que nos imaginemos y que nos emocionemos. Y eso es lo que voy a intentar hacer ahora en estos minutos, con la compañía también de una persona que os voy a presentar ahora. Yo llevo 15 años recorriendo el mundo con mis cámaras. Llevo 15 años, he recorrido 3/4 partes del mundo y he visto y he conocido muchas historias, y he contado algunas de ellas también, de personas que me han demostrado que el origen no tiene por qué determinar el futuro. Que de esto va este TED. Nadie de nosotros ha elegido dónde nacer, cómo nacer, en qué condiciones, en qué situación socioeconómica, sociopolítica. Y la mayoría de nosotros, es verdad que nos vemos atrapados por esas circunstancias a lo largo de toda nuestra vida y nos condicionan y ya no sabemos cómo escapar, ¿no? Pero como os decía, en todos estos viajes he visto tantas y tantas personas que sí habían escapado que me puse a reflexionar para entender, para intentar comprender cuáles eran esas variables. Y todos ellos tenían, todos, absolutamente todos, un denominador común. ¿Hay alguien en la sala ahora mismo que pudiera decir que no siente miedo por nada? Si alguien dice que siente que no tiene miedo a nada, que levante la mano. ¿Tú no tienes miedo a nada? Pues tienes que dar una charla para enseñarnos a todos los demás. Pero efectivamente eres la excepción. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedos. Nos los han inculcado desde pequeñitos, a veces con sentido, pero muchas veces sin él. Así que vamos creciendo con muchísimos miedos. ¿Pero a qué tenemos miedo? Pues primero tenemos miedo al propio miedo. Tenemos miedo a sentir miedo. A nadie le gusta sentir miedo. Excepto esos 4 que dicen que las películas de terror sí y se van a verlas, pero en realidad es mentira, porque saben que es una película. Pasan mucho miedo en ese momento, pero luego todo está normal. Tenemos miedo en nuestro camino para cumplir nuestros sueños, para que nuestro origen no determine nuestro destino. Tenemos miedo a no tener determinación, a no ser capaces, a no creer suficiente en nosotros mismos como para decir: ¿voy a ser capaz de llegar a ese sitio al que quiero? Decía un tío mío que murió hace 2 años, desde que éramos niños, a mis primos y a mí, nos decía: mirad, lo que hace un hombre lo hace otro. Y tenía razón. De repente hay alguien que es capaz de hacer una tarea, la que sea, en una semana. Y a lo mejor nosotros necesitamos 1 mes, o 6 meses, o 1 año. Pero la realidad es que la mayoría de las cosas que uno se propone es capaz de hacerlas. Y como dice mi madre, dice: hijo, nadie nunca te va a preguntar cuánto tiempo tardaste en hacer algo, o cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuántas horas le tuviste que meter. A la gente no le importa esto. Realmente le importa si lo has conseguido o no. Por lo tanto, como lo que vale es efectivamente que tú vayas en el camino en el que quieres ir, luches por eso por lo que quieres luchar, hazlo. Tenemos mucho miedo a no tener esa determinación.
Tenemos miedo al rechazo. Muchos tenemos miedo al rechazo. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a qué rechazo tenemos miedo? Desde luego no lo vamos a sentir de las personas que nos aman, porque si la gente que nos ama nos rechaza es que no nos ama. Por lo tanto, está bien aprender eso cuanto antes. Podemos pensar que tenemos un amigo y ante una situación concreta nos ha rechazado. Perdón, no es verdad. Un amigo no te puede rechazar. Es que no era tu amigo. Qué bien que lo sepamos. Pero además dices, ¿al qué? Al rechazo de la sociedad, del resto de la gente. Vivimos en un mundo en el que toda la gente opina de nosotros, de manera mejor o peor intencionada. Todo el mundo nos da consejos, todo el mundo nos critica, todo el mundo opina de nuestra vida. Pero ¿sabéis cuánto debería realmente importarnos eso? ¿Sabéis cuánto le importa eso a todas las personas que son capaces de hacer que su origen no determine su destino? Nada. Y la reflexión que deberíamos hacer es la siguiente. Si nosotros nos muriésemos mañana, todos nos morimos mañana, ¿sabéis qué harían pasado mañana todas esas personas que se han permitido opinar de nuestra vida, que se han permitido darnos consejos, que se han permitido juzgarnos? ¿Sabéis qué harían pasado mañana? Seguir con su vida tan tranquilos. Por lo tanto, le digo siempre a todo el mundo, si yo me voy a morir mañana y no estás dispuesto a enterrarte conmigo, no te atrevas a opinar sobre mi vida. No te atrevas a juzgarme, no me des consejos que no te pido. Justamente por eso. Así que decimos, ¿al rechazo de quién? ¿De gente que si nos morimos no le importa nada? No tiene sentido. Tenemos miedo al fracaso. Por eso no emprendemos muchísimas tareas en nuestra vida. Pero resulta que dices, ¿qué es el fracaso? El fracaso es no haber conseguido llegar al sitio donde quieres llegar, no haber llegado a tener ese logro, obtener ese logro que tú pretendías. Pues la realidad es que no. Todas las personas que han intentado hacer cosas en la vida, aunque no las han conseguido, no sienten ninguna sensación de fracaso, porque la verdad es que el fracaso y la real sensación de fracaso se tiene cuando uno no lo intenta. Y todas las personas que son capaces de cambiar sus orígenes y de que no determine su destino, han sido capaces de vencer ese miedo al fracaso. Tenemos miedo a no tener el compromiso suficiente con eso que nosotros hemos dicho que queremos hacer o con eso que queremos conseguir. Pero fijaros, os voy a contar cómo funciona esto. La secuencia normal que todos pensamos, porque nos la han contado así, es que primero se produce el deseo de cualquier cosa y luego aparece la voluntad. Es decir, yo quiero comprarme un coche nuevo, deseo comprarme un coche nuevo y entonces decido que voy a hacer todo lo necesario, voy a trabajar los fines de semana, voy a dejar de salir a cenar para ahorrar dinero para comprarme ese coche. Este es el modelo lógico. Nos han contado que esto es así, pero es mentira. La realidad es que el acto volitivo, la voluntad, es anterior al deseo. Quiere decirse que para cuando nosotros deseamos algo profundamente, es porque íntimamente ya nos hemos comprometido con nosotros mismos a hacer todo lo necesario para conseguirlo. Fijaros cómo es el cambio de paradigma. Esto quiere decir que cuando tengamos un deseo profundo, no dejemos de intentar cumplirlo, porque se va a cumplir. Ya hay un compromiso interno, interior nuestro, para hacer todo lo necesario. Y esto es así, es un arma muy poderosa. Y todas las personas que son capaces de hacer que su origen no determine su futuro, lo saben. Y por lo tanto lo ejecutan. Tenemos miedo, obviamente, a rendirnos por el camino. A todos nos da mucha vergüenza. No es ya solo por nosotros, no es por lo que piensen los demás, pero antes hemos explicado qué importa el miedo al rechazo. ¿Al rechazo de quién? ¿Rendirnos ante quién? ¿Ante nosotros mismos? Yo puedo intentar, me encantaría hacer un triatlón. Tengo mi rodilla averiada, sé que no lo puedo hacer, pero yo estaba escuchando antes al compañero y me ha picado. Digo, pues oye, pues voy a intentarlo. Y me quedaré por el camino, no pasa nada. ¿Me rendí? No, llegué hasta donde podía. Llegué hasta donde podían mis fuerzas, porque a veces no tenemos la capacidad de controlarlo todo. Pero yo no me he rendido. Y luego tenemos un miedo enorme a confiar. Pero resulta que es un miedo irracional. Porque fíjate, empezamos confiando en los políticos,
Con lo cual, si confiamos en los políticos, a partir de ahí ya, ¿a qué tenemos miedo a confiar? Pero confiamos en el conductor de autobús cuando nos subimos, confiamos en el piloto del avión cuando nos subimos, confiamos en nuestro corazón, que no deje de latir. Pero resulta que me doy cuenta de que la mayoría de las personas confiamos en aquellas cosas que no podemos controlar y sobre las que no podemos tomar decisiones. No me queda más remedio que confiar en que mi corazón siga latiendo, porque no puedo hacer nada para que lo haga o no lo haga. Así que el salto que dan las personas que son capaces de cambiar su destino, de cambiar el destino que su origen les tenía predeterminado, es que son personas que confían. Han dado el salto y se han dado cuenta de que confiamos en tantas cosas porque no nos queda remedio, que por qué no confiar en nosotros mismos, por qué no confiar en la magia de la vida, por qué no confiar en nuestro corazón. Iban por la selva una vez un guía y una chica en una expedición y se habían adentrado ya 8 horas. Yo iba en esa expedición, en India, y de repente ella se dio cuenta de que estábamos muy lejos de la civilización y le preguntó al guía, le dijo, oye, si ahora me picara una serpiente, ¿qué harías? Yo dije, la pregunta es potente, vamos a ver qué dice el guía, ¿no? Y el guía le dijo lo siguiente, le dijo, mira, todos los problemas o toda la solución a los problemas y todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos los seres humanos están contenidas en el espacio que hay si estiramos el brazo y giramos sobre nosotros mismos 360 grados. En este espacio están todas las respuestas. Y él dijo, cuanto más grande es el problema, el espacio se va cortando. Y si el problema es muy grave de verdad, le dijo, la solución está aquí, tocándose el corazón. Todas las personas que son capaces de salir de ese destino que tenían predeterminado han hecho una cosa, que es poner el corazón y confiar. A esto yo lo llamo ser capaces de saltar el miedo, porque la vida con mayúsculas está realmente al otro lado del miedo. A este lado está la supervivencia. Está el que trabajemos para comer, está el que hagamos las cosas cotidianas. Pero yo no sé si esto tiene que ver con lo que realmente uno siente, con lo que realmente uno sueña. Y la realidad es que la única obligación que tenemos para con nosotros mismos, los seres humanos, porque tenemos obligaciones con todo el mundo, con nuestros padres, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la sociedad, con Montoro, con todo, tenemos obligaciones. Pero con nosotros solo tenemos una, que es perseguir nuestros sueños. Es la única obligación que tenemos. Y por supuesto es normal que alguien piense y pregunte, ¿pero acaso perseguir los sueños me va a dar la felicidad? La respuesta es muy clara. Por supuesto que no. Puede dártela o no. Lo que sí estoy seguro es que no perseguirlos te va a dar infelicidad. No importa si lo conseguimos o no. No importa si nos quedamos por el camino. Hemos sido capaces de saltar al otro lado del miedo. Y os voy a presentar a una persona que representa todo esto que acabo de explicar ahora. Pero antes, quiero que hagamos un pequeño ejercicio durante 10 segundos para intentar entender la dimensión de esta persona a la que yo voy a presentar ahora. Y me gustaría que nos tapemos los ojos con las manos. En esta posición, con los ojos tapados, nos vamos a quedar además en silencio 10 segundos. Ya podéis abrir los ojos. Imaginaros que estos 10 segundos que acabamos de vivir fuesen así ya para siempre. No vemos y no oímos. Y que además no hemos visto y no hemos oído nunca. Y ante esa situación, esta persona es capaz de haber vencido el miedo al miedo, de dejar de tener miedo a si va a tener determinación o no, de que no le importe el rechazo, de que le dé igual fracasar, de comprometerse con perseguir sus sueños
de saber que va a luchar hasta sus últimas fuerzas, no rendirse, y además confiar. Yo estoy rodando la película de la vida de esta persona. Y vamos a poner un vídeo de 2 minutos para que lo veáis. El mundo para mí es como un profundo océano. Este silencio sin fin. El camino. Estoy en el camino, pero ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Soy ciega. Soy sorda. No puedo hablar y no tengo olfato. Pero sí quiero tener voz. Siempre necesitaré manos que me lleven. ¿Quién me querrá por ser yo? Era 1984. Había mucha hambre en Etiopía. Muchos niños sin futuro. Las monjas estaban desbordadas. ¿Qué habría sido de mí si ella no hubiera aparecido? Y ahora, mamá, te has ido para siempre. A veces tengo recuerdos, manchas de luz, pero los pierdo. No puedo llegar más lejos, pero sé que está ahí. Algún día volveré a casa. He aprendido lo pequeños que somos, lo frágiles que también son las personas que pueden ver y oír. Comprendí que a veces las dificultades, mis problemas, no los creaba yo por ser como era. ¿Qué es la amistad? El amor, el sexo. Me gustaría vivirlo, pero tengo miedo. La vida es dura para todos, pero también puede ser un camino apasionante. De cada uno de nosotros depende. Yo aposté por vivir. Me llamo Genet. Genet nació en Etiopía hace 37 años, en una familia de pastores, nómadas, muy pobres. Decidieron sus padres biológicos, con 4 hermanos más, que no podían hacerse cargo de ella. Miriam, te escuchaba antes y me resonaba la historia. Y se dieron cuenta de que si se quedaban con ella, su hija iba a morir, indefectiblemente. Así que hicieron 400 kilómetros para llegar hasta Addis Abeba, desde el poblado en el que vivían, y después de intentar ver si había solución, si podía recuperar la vista o el oído, cuando le dijeron que no en el hospital al padre, el padre comprendió que no podía volver a su casa con ella y la entregó en un orfanato de la Madre Teresa de Calcuta. En aquel momento en Etiopía había una hambruna terrorífica, morían millones de personas, murieron en aquellos momentos. Ella milagrosamente salió viva. Las monjas lo único que podían hacer era darle un plato de comida a los niños que estaban allí cuando lo había, no podían hacer nada más, estaban desbordadas. Y cuando todo parecía perdido, la niña cada vez más débil, la niña en peor estado de salud, apareció una mujer española que había ido a visitar a su hija a Addis Abeba, llegó a este orfanato por casualidad o porque también no quería aceptar que su origen iba a determinar su destino, ya lo entenderéis cuando veáis la película. Ahí conoció a Genet, se impactó y lo que iba a ser un viaje en Etiopía de 2 semanas se convirtió en 3 años. Esa mujer, Carmen Corcuera, la mamá adoptiva de Genet, ya no se marchó. Y cuando lo hizo y volvió a España, lo hizo con ella adoptada. Y Genet llegó con 9 años aquí, sin ningún tipo de estímulo intelectual, porque no podían hacerlo las monjas, nadie sabía cómo comunicarse con ella en África, no tenían conocimientos para ello. Y ella empezó aquí un desarrollo académico que hizo que a los 21 años
entrase en el instituto cuando empezó a estudiar con 11 y que hace 4 o 5 años se licenciara y se haya convertido en la primera sordociega de nacimiento de toda Europa en conseguir un título universitario. Si no hubiera sido capaz, como explicaba antes, de vencer todos esos miedos o todas esas cosas que hemos ido analizando, pues ella no estaría aquí hoy siendo lo que es. Me gustaría, Tamara, que le digas a Genet que nos cuente cómo ha hecho, cómo hizo para ir saltando, para ir venciendo todos los miedos que ha ido teniendo a lo largo de su vida. Al principio, evidentemente, en muchas situaciones sentía miedo. Por ejemplo, a la hora de acceder a la universidad no quería porque me daba miedo esa situación al ser sordociega y sentía que no tenía esa capacidad. Y también sabía que iba a ser duro, una situación dura para mí, entonces encontré el apoyo de mi madre y con ella pude vencer este miedo y acceder a la universidad y conseguir mi título, además de con mi esfuerzo, claro. Luego también, por ejemplo, el miedo sentía miedo a si iba o no a estar integrada con el resto de los compañeros, porque sabía que ninguno iba a saber lengua de signos, no se podían comunicar conmigo, entonces de ahí fue que surgiera la idea de usar la tablilla de comunicación para poderme comunicar con mis compañeros. Vale. También con la figura de la mediadora intérprete, que la tenía también en el instituto, entonces eso me daba más tranquilidad y pude vencer mi miedo en ese sentido. Y poco a poco ya, para comunicarme con mis compañeros, no me hacía falta tampoco la mediadora. Luego, a la hora de los exámenes, por ejemplo, de la selectividad, por ejemplo, también me daba muchísimo miedo, estaba muy nerviosa, pero finalmente conseguí buena nota y acceder por fin a la universidad como yo quería en su momento. Entonces, es verdad que he tenido muchos miedos durante mi vida, pero gracias a mi madre que me apoyó en ese sentido y me dio mucha tranquilidad. Porque yo sé que soy una persona sordociega y tengo muchas más dificultades. Y una vez que ya ella falleció, pues entonces busqué ese tipo de apoyos en otras instituciones, ¿no? En diferentes instituciones que me han ido ayudando a lo largo de mi vida académica y mi vida normal. Y eso ha sido lo que me ha ayudado también a que esos miedos desaparezcan y se transformen en una lucha de vida para poder ir consiguiendo todo lo que me propongo. ¿Cómo es un día en su vida normal? Actualmente estoy viviendo aquí en Sevilla, de manera independiente, junto con mi perro también. Ahora os explico lo del perro. Y me hace un poco de apoyo también en localizaciones cercanas, porque antes no tenía el perro, claro, entonces estaba muy tranquila, estaba bien, pero no tenía miedo, estaba acostumbrada a vivir sola, porque ya en Madrid tuve esa experiencia al fallecer mi madre, entonces también es verdad que he recibido diferentes apoyos técnicos para mi independencia. Y como yo ya, una vez que falleció mi madre, me quedé sin familias y además me tuve que mudar aquí a Sevilla, pues ese tipo de apoyos los seguí encontrando aquí, entonces me ha ayudado a tener una vida mucho más independiente, claro. He conocido a nuevas personas, nuevas amistades y muchas veces quedamos y yo creo que cada vez vamos a más en ese sentido, cada vez estamos conociendo a más gente. Luego también, además, con la figura del asistente personal, también me aporta otro tipo de tranquilidad a la hora de moverme. Porque es verdad que en localizaciones cercanas, como he dicho antes, me puedo mover bastante bien yo sola. Pero sí, claro, evidentemente, si puedo tener la opción de poderme comunicar con esa persona, pues me siento mucho más tranquila. La zona cercana a mi casa la conozco, entonces en ese sentido estoy tranquila porque me puedo mover con facilidad y con tranquilidad, pero es verdad que fuera de ese ámbito me encuentro un poco más
más dificultad, pero bueno. Dile que voy a contar yo alguna cosa de ella. Ella ha vivido en Madrid y de repente se muere su madre, la mujer que la adoptó. Le sale trabajo en Sevilla y decide que se viene a Sevilla, siendo sordociega, que le da igual, deja todo su entorno, el miedo que nos daría a cualquiera de nosotros cuando nos dicen que tenemos que cambiarnos de ciudad o que tenemos que... Ella vive sola, Genet no ve, no oye y no tiene olfato, por lo tanto casi no tiene gusto. Cuando la veáis en la película cocinar, freír, planchar, como una persona completamente normal, y en el transcurso de la película va dando sorpresas que vamos incorporando, que hemos ido incorporando, y una de ellas fue lo del perro. Claro, uno ve un perro, un sordociego, y piensa que es un perro guía. No, no, no. Ella ha adoptado un perro que iban a sacrificar en una perrera. O sea, el perro no es un perro guía. Un sordociego no puede tener perro guía. Entonces le dicen, oye, es que tengo un amigo, una perrera, está en una conversación que van a sacrificar a un perro, y dice ella, bueno, pues yo me lo quedo. Y sale a pasear con el perro y ella saca al perro a pasear, sola. O sea, es decir, era importante el detalle, ¿verdad? Que no es que es un perro guía, no es que ella hace estas cosas. Entonces, pues por ejemplo, nos llevamos la sorpresa de que se va al Sáhara, a los campos de refugiados, a dar cursos a los profesores que trabajan con personas sordociegas para formarles de cómo se tiene que trabajar con niños sordociegos. Y no dice que no a nada. Cuando veáis en la película todo lo que le hemos hecho hacer, comprenderéis hasta qué punto ella va saltando los miedos. Pero fijaros que dice, no, yo tengo miedo, obviamente, igual que cualquiera de nosotros. Pero sin embargo los va saltando uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Pregúntale qué es lo más importante para ella en la vida. Lo más importante para ti en tu vida, ¿qué es? Lo más importante es sentirme feliz, sentirme tranquila, sentirme bien, aún teniendo cambios en mi vida, pero sentirme yo bien, sentirme tranquila. ¿Qué le da miedo ahora? ¿Le da miedo el futuro? No, no, miedo no, pienso que no. Tengo ya experiencia de haber sentido miedo en otras ocasiones, entonces me siento tranquila en ese sentido. Tengo gente a mi alrededor, no estoy sola, conozco determinadas soluciones para determinados problemas que me puedan surgir, entonces me encuentro tranquila. Que nos diga, por favor, dile que para acabar, para que no nos riñan, ¿cuál sería el mensaje que a ella le gustaría dejar a todos los asistentes que están hoy aquí, esta tarde? Yo quiero que con la película que estoy participando con Miguel Ángel se vea la evolución que puede tener una persona sordociega. Con esta película que se divulgue también y que la sociedad conozca lo que es la sordoceguera, que mi ejemplo sirva como ejemplo a seguir en ese sentido, que se conozca la sordoceguera, esta discapacidad, y que la sociedad abra los ojos en ese sentido y se dé cuenta de que los sordociegos podemos hacer todo de manera independiente, tenemos capacidad y podemos ser igual de funcionales que cualquier otra persona. Que lo más importante para mí es divulgar que la sociedad conozca lo que es la sordoceguera, lo que conlleva, que se sorprendan de conocerle, de saber lo que conlleva esta discapacidad y de que sepan también que somos capaces de hacer cualquier cosa durante la vida diaria como cualquier otra persona. Pero, ¿y cuál sería su consejo a las personas, a cualquiera de nosotros que tenemos tantos miedos, pero que no tenemos ninguna discapacidad que se vea? ¿Cuál sería el mensaje? Independientemente de si hay discapacidad o no, el miedo debéis dejarlo fuera, debéis priorizar sentiros bien vosotros, de que hagáis cosas que os valgan la pena y os beneficien, y que seáis vosotros en ese sentido lo primero, que seáis conscientes de que sois capaces de hacer cualquier cosa, con discapacidad o sin ella, de manera exactamente igual que cualquier otra persona. No sentiros menos por veros menos capaces de hacer cualquier cosa, sino al contrario, fomentaros vuestra capacidad, que seguro que la tenéis.
Pues dile que se despida como quiera. Que estoy encantada de estar aquí, que muchísimas gracias por escucharnos. Encantada de conocer a toda la gente que he conocido y que muchas gracias. La vida está al otro lado del miedo. Gracias.